A contramano, antisistemismo explícito. Buenas tardes, aquí estamos una vez más haciendo antisistemismo explícito. Pasaron muchas cosas esta semana, muchísimas cosas. Lo primero que quiero es presentar a quien nos va a acompañar hoy, y nos va a acompañar muy seguido, y es mi gran maestro, mi amigo, mi colega, Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique. Un gusto saludarte como siempre, y bueno, somos todos maestros ya a esta altura del partido, así que esto no es prerrogativa de una persona en particular, sino somos un ejército de desenmascaradores mundiales en contra de este gobierno mundial. Mira, Adrián, si vos tuvieras la verdadera dimensión de lo que hemos sembrado en la gente desde que nos conocimos, no sé, allá en el año 2099, pero más que nada desde que empezamos a hacer difusión en los medios, al principio en la radio, después en TV1, después en los diferentes medios que nos fueron invitando, la cantidad de gente tan capaz, muchísima, que ha seguido nuestro camino, y me lo dicen ellos mismos, me cruzo con... No los voy a mencionar porque voy a dejar gente afuera y va a ser injusto, pero son muchos. Gente que hasta en esta misma casa está haciendo programas y que se han acercado a esta casa casualmente, motivados porque veían los programas y querían participar. Y si vos ves la próxima, Adrián, te juro, traigo la lista para no dejar a nadie afuera y los voy a mencionar a todos, uno por uno. Pero son unos genios, y que tienen en YouTube, por ejemplo, pero muchísimos más seguidores que nosotros, muchísimos. En seguidores, 5 o 10 veces más tienen algunos que los que podemos tener nosotros. Así que imaginar, ¿por qué? Porque son gente joven, manejan otro lenguaje que nosotros no lo manejamos y tienen mucha llegada y mucho predicamento. Entonces, Adrián, si hay algo que es meritorio de lo que hemos hecho, es esto. Sí, déjame agregar un solo tema en 10 segundos. Vos sabés que la evolución de esto que vos estás diciendo, yo la he vivido en carne propia cuando publiqué, que fue lo primero que hice por allá por el año 95, El cerebro del mundo, un libro que se llamó El cerebro del mundo, y le puse como subtítulo La cara oculta de la globalización, porque lo que exponía ahí, que era este gobierno mundial, dice, van a pensar que estoy loco. Y cuando hice la última edición, ya no tuve que poner la cara oculta de la globalización, lo llamé directamente El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, y ahí estamos hoy. Che, Adrián, Facu, acá hoy nos opera el genio de Facu Mozo, y me está comentando que tenés problemas con la cámara, que no está llegando la imagen tuya. Mientras vos arreglás eso, yo voy a hacer unos agradecimientos. Recibí regalos esta semana, muchos, y estoy muy agradecido. Por ejemplo, la gente de Yerba Mate Compañera me han mandado yerba con secado artesanal barbacoa. La voy a probar, debe ser algo muy especial esta yerba, así que mi agradecimiento a la gente de Yerba Mate Compañera. También a través de Giorgi Sofos, un amigo de esta casa que conduce su programa Conspiraciones, la gente de Aritza me ha hecho llegar una serie de cositas para mojar arriba de la carne de los sándwiches, por ejemplo un chimichurri. ¿Qué más me ha hecho llegar? Mayonesa ahumada, varias cosas me mandó Giorgi Sofos. Che, muchas gracias, Giorgi Sofos Conspiraciones, por la receta. Síganlo ese programa también, que es maravilloso. Aderezo griego, esto debe estar buenísimo, che. Mayonesa con ajo, cosas muy ricas. Así que muchas gracias a la gente de Aritza que manda todo esto. Así que bueno, Adrián, ya me dice Facu que el problema con tu cámara se ha solucionado, así que ya te vemos también,
El problema soy yo, que como hace mucho que no uso el Skype, no me di cuenta que tenía cómo era para prender la cámara. Ahora lo aprendí. Ahí está. Bueno. Mientras vos vas preparando el asado, que aparentemente ya tenés ahí. Sí, vamos a hacer un flaco. Adrián, tanta gente, el día que se levante este arresto domiciliario, tanta gente quiere hacer un asado con nosotros, no te das una idea, pero vamos a hacer un asado multitudinario cuando todo esto termine. Vamos a hacer, y con todos estos que han seguido nuestro camino y han armado su propio sistema de difusión, su propio canal de YouTube o en las otras redes, y que tienen un montón de seguidores, mucho más que nosotros, vamos a especialmente a brindar en honor a ellos. Vamos a hacerlo. Bueno, antes de empezar con los temas de hoy, también quiero aclarar, ya que hablamos de YouTube, la censura en YouTube, la policía del pensamiento sigue. Ya me han borrado 7 videos. La semana pasada me borraron otro, pero uno viejo de cuando apenas empezó la cuarentena. O sea que el rastrillaje va pasando, va y viene, y aparece la censura. Por eso, este programa que estamos haciendo hoy junto a Adrián Cerbucci va directamente a la Library. ¿Por qué? Porque Adrián y yo somos dos tipos políticamente no incorrectos. Somos políticamente inaceptables para el sistema. Entonces, ¿no es así, Adrián? Y sí, y le caemos muy mal. Vos especialmente le caes muy mal a la comisaria política ministra Frederick. El politburo de la Casa Rosada te está siguiendo, Enrique. Ay, Dios, es terrible esto. Nos reímos, pero mientras nos reímos estamos todos bajo arresto domiciliario. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, Adrián, apenas salí de la radio el martes pasado, me entero de que hubo un terrible ataque en Beirut que tiene todo el olor de ser un ataque de falsa bandera. ¿Qué sabes vos de esto? Mira, sé lo que todos más o menos hemos podido reunir por distintos medios de difusión globales, internacionales, que han recabado distintas opiniones según su punto de vista respecto de la guerra permanente en Medio Oriente. O sea, esto tiene el tinte, es inevitable, de los que están a favor de un bando o del otro. El propio Donald Trump, que es 100% pro-Israel, en sus primeras declaraciones el propio 4 de agosto, dijo en 2 veces: este ataque, mi solidaridad con el pueblo del Líbano por este ataque que han sufrido, este ataque que se produjo en el puerto de Beirut, en el Líbano, e incluso llegó a decir: mis generales en el Pentágono lo han descrito así por las características de los videos que nos han llegado, como un ataque. Después dio un poco de marcha atrás, porque si estamos hablando de un ataque, es un poco como el caso de la AMIA y la DAI aquí en la Argentina. Si hay un atacante, ¿quién habrá sido? ¿Finlandia? ¿Bielorrusia? ¿Indonesia o Japón? ¿O Israel? O el sospechoso de siempre, ¿no? Claro, el sospechoso de siempre aquí, por razones estrictamente geopolíticas. Esto no tiene nada que ver con un tema ideológico, por lo menos no en esta etapa de nuestro análisis. Es el Estado de Israel, que es un Estado, que es un enclave occidental en Medio Oriente, eso es real, es absolutamente verdad, que se impuso a partir de 1948 con inmigrantes de Europa Central y Europa Occidental, y de Estados Unidos, con lo cual ha habido por parte del Estado de Israel un rechazo cultural centenario, quizás milenario podríamos decir, de todo el entorno cultural árabe, con el agravante que los pobladores, los palestinos que estaban ahí en Palestina, que en aquella época era un mandato británico, cuando finalmente Gran Bretaña se retira, le entrega una parte importante de su territorio al Estado de Israel, al flamante Estado de Israel de 1948, que no dejó de expandirse gracias al apoyo financiero y militar de las potencias occidentales. ¿Y los palestinos que estaban ahí? ¿Qué hicieron? ¿Los tiraron al agua? ¿Qué pasó con esos palestinos? Bueno,
Algunos los pusieron que si mirás un mapa de lo que es la franja de Gaza, es casi lo que decís vos. No los empujaron un poco más porque literalmente se caían y se ahogaban en las aguas del Mediterráneo. Gaza tenía una conexión con Egipto, pero Egipto, que es uno de los países islámicos que lamentablemente se fue dando vuelta un poco, los terminó también aprisionando, no cabe ninguna duda. Pero una parte muy importante se terminó siendo expulsado en el Líbano, que queda al norte de Palestina, o de lo que los israelíes reclaman como el Estado de Israel. Al ser empujados hacia el norte, innegablemente, tanto en el Líbano como en Gaza, como en otras zonas que son pequeños enclaves musulmanes o palestinos, debiera decir, dentro de lo que Israel reclama como su territorio, notablemente el margen occidental del río Jordán, por ejemplo, cada vez más se fueron radicalizando, porque cuando entra un invasor, te toma tu territorio, las instituciones internacionales, notablemente las Naciones Unidas, no permiten que tengas un Estado soberano, pero tu gente es atacada de a cientos de miles, de a millones literalmente, a través de los peores o agrupaciones terroristas, y el pueblo tiene que defenderse. Forma agrupaciones militarizadas, los hombres especialmente, para defender a las propias familias. Formamos instituciones militarizadas, pero es una verdad de perogrullo, Enrique. Las instituciones militarizadas, la policía, las Fuerzas Armadas, dependen de un Estado. Pero ¿qué pasa si a vos no te dejan tener un Estado? Entonces sí, claramente se formaron agrupaciones como Hezbollah, como Hamas, que tienen un brazo militarizado, un brazo de defensa militar, y las potencias occidentales, notablemente Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos y la Unión Europea, terminan diciendo son agrupaciones terroristas. A ver, ¿el Líbano tiene fuerzas armadas propias? Sí. Sí. El Líbano es una nación soberana que ha sido invadida reiteradamente por Israel. Una de las veces que fue invadida por Israel, por allá por el año 81 y 82, fue una tragedia. El puerto de Beirut tiene una trayectoria de haber sufrido terribles bombardeos en su guerra contra la potencia invasora que era Israel, con la excusa de destruir las fuerzas armadas incipientes que se estaban dando ahí de los palestinos. Pero fue el general, luego primer ministro, Ariel Sharon, quien en 1982 fue tan violento y tan terrorista de Estado en la invasión que se hace al Líbano, con la excusa de los palestinos refugiados, que termina teniendo un símbolo terrible que fue la destrucción de los pueblos de Sabra y Shatila. Y es justamente en 1982 cuando se forma Hezbollah entre los palestinos en el Líbano para defender a los palestinos refugiados en el Líbano contra las agresiones e invasiones permanentes del Estado de Israel. Y desde entonces ha consolidado su presencia y su potencia militar. Es más, Hezbollah tiene el apoyo de Irán, eso es innegable, en armamentos, en logística, en capacitación de tropa, y de la misma forma que Hezbollah tiene el apoyo de Irán, Israel tiene el apoyo incondicional de las potencias occidentales, notablemente de Estados Unidos y notablemente de este gobierno, que en su política exterior en Medio Oriente es 100% pro-Israel y 100% en contra o neutral respecto de las naciones árabes. Sí, pese a que a Cristina la acusan de haber hecho un pacto con Irán, ¿no es cierto? Eso no es así, no es así. Mira, te lo dicen dos anti-kirchneristas de la primera hora, anti-kirchneristas totales, pero en el tema de Irán, en el tema de Nisman, Cristina no tuvo nada que ver. No, este análisis lo hemos hecho en TLV1 20 veces. Cristina simplemente acató la orden que le dio, la sugerencia, el pedido que le hizo Obama en aquel entonces. Nada más. Tal cual. Porque era parte de sacar a Irán del problema que estaba metido, porque Obama quería llegar a ese acuerdo con Irán 5+1 para que Irán acepte las revisiones de esta Comisión Internacional para el Desarrollo Nuclear en su propio territorio, y así terminó siendo. Irán firmó ese acuerdo con los Estados Unidos, pero el único escollo que había en el medio era la acusación que le hacía la Argentina a Irán por el atentado en la AMIA, ¿no?
Qué importante es que vos recuerdes brevemente esto para poner las cosas en contexto completo y para ir armando el rompecabezas, por así decirlo, porque efectivamente Obama y las potencias occidentales de Europa, las principales, Alemania, Francia, y Gran Bretaña misma, querían llegar a un acuerdo con Irán, y el acuerdo era para justamente parar, entre otras cosas, el desarrollo del armamento nuclear, que estaba en pleno desarrollo por parte de Irán. Y Cristina meramente se acopló a la orden que le vino de Estados Unidos. Por eso, cuando es muerto Nisman en enero del 2015, fue una canallada acusarla a Cristina Fernández de Kirchner, e insisto, te lo dice un anti-kirchnerista total, e incluso fue una canallada hacia quien fue probablemente uno de los cancilleres más honestos que hemos tenido nosotros, como fue el doctor Héctor Timerman, que después el macrismo pro Israel de una forma vomitiva. El gobierno de Macri fue pro Israel directamente, es innombrable la forma asquerosa como lo hizo. Ni siquiera le permitió al entonces ex canciller Timerman salir del país para recibir un tratamiento en Estados Unidos en contra del cáncer que le terminó quitando la vida. ¿Vos te acordás, Adrián? Esto fue en el 2016. En TV1 hicimos un análisis de un discurso que dio Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual tenía un ridículo dibujito que lo mostraba, que era la típica bomba de dibujo animado, esa bola negra redonda con una mecha arriba. ¿Te acordás de eso? Sí, era el dibujo de la bomba de los anarquistas de 1910 y dijo, sí. Irán... Y dijo pues así, Iran has the bomb. Sí. Es un ridículo, pero tiene una gran ventaja terrible Benjamín Netanyahu, y esto no hay que perderlo de vista. Como fue educado en Estados Unidos, hizo todo su colegio, su facultad en Estados Unidos, habla perfecto inglés estadounidense, entonces lo que él dice tiene un alto impacto para el pueblo norteamericano, que es el principal respaldo que tiene, incondicional, que tiene Israel para seguir cometiendo las agresiones que está cometiendo. Y Trump meramente lo sigue, y sigue esa política que le ha impuesto el propio Netanyahu. No olvides que en marzo del 2016 fue Netanyahu, a pesar que Obama le dijo no venga, fue a dirigirse a las dos cámaras del Congreso norteamericano para decirle lo que hizo Obama está mal, hay que seguir, hay que ir hacia la guerra contra Irán, y recibió una ovación de más de 9 minutos de todo el Congreso norteamericano parado y aplaudiendo, que fue más de lo que había recibido 2 meses antes Obama en su curso del Estado de la Unión. ¿Te acordás de eso? Prácticamente el presidente de Estados Unidos era entonces, y lo sigue siendo hoy, Benjamín Netanyahu. Sí, bueno, mira, Netanyahu tiene la costumbre de cada vez que va a las Naciones Unidas llevar todos sus dibujitos para decir que Irán es malo, Irán es malo. A ver, yo no estoy diciendo que Irán es bueno, pero Netanyahu permanentemente va a decir que Irán es muy malo, muy, muy malo. Y esto nos lo recuerda Terry Meissan en su nota de la red Voltaire. Israel destruye Beirut Este con un arma nueva. La nota de Terry Meissan, si uno la lee, llega a la conclusión de que fue un ataque de Israel con un arma atómica de baja intensidad. Pero él nos recuerda en esta nota, y acá se ve la imagen, de lo que fue el discurso de Netanyahu en la misma asamblea que llevó antes el dibujito de la bomba, pero en el 2018, y que llevó la foto aérea del plano, la foto aérea del puerto de Beirut, el lugar exactamente atacado, y señalando con el dedo, aquí Hezbollah tiene depósitos de armas. ¿O casualidad? Fue el mismo lugar que voló por los aires el otro día. Mira, yo, si me permitís, agregaría un par de comentarios para mantener nuestra continuada credibilidad a lo largo de las décadas, como venimos manteniendo vos y yo, y también TLB1 y los distintos compañeras y camaradas que vienen haciendo estos análisis. El propio Thierry Meisson dice que no puede ubicar, y ha pedido apoyo,
la parte, el tramo del discurso donde muestra el plano del puerto, porque lo que él muestra en las fotos, en la que pone en su artículo, es el plano del aeropuerto, una foto satelital del aeropuerto de Beirut, que aparentemente está a 6 kilómetros al sur de donde ocurrió el terrible atentado del otro día. Eso por un lado. Y te soy honesto, con lo que no estoy de acuerdo con Thierry Meillon, que es un gran analista francés y fue el que empezó a desenmascarar el fraude del 11 de septiembre con los supuestos aviones que se metieron se metió en el Pentágono, especialmente cuando no había prueba alguna de eso, y él empezó todo este movimiento, es que se pudiera haber tratado de un artefacto nuclear. Si hubiera sido un artefacto nuclear, se hubiera dado, junto con la terrible explosión de todo artefacto nuclear, lo que se llama un pulso electromagnético, el EMP, Electromagnetic Pulse, que probablemente hubiera dañado equipos electrónicos con mucha miniaturización, especialmente los teléfonos celulares. Eso no ocurrió, donde no hubo un daño, una muerte directa por la explosión en sí, no hubo daño electrónico por pulso electromagnético contra los celulares. Con lo cual, debiéramos, creo yo, buscar más para el lado de una explosión con un artefacto convencional, o sea, no nuclear. Está bien, pero algo totalmente nuevo, una arma nueva. Acá aparece un video de un ensayo que hizo Israel, que no los hace en su propio suelo, obviamente, se va al suelo sirio a hacer los ensayos. Les traigo un ensayo, sirios, miren. ¡Pum! Veamos este video. And this video, now looking at the videos we've seen come out of Beirut, it looks strikingly similar in the aftermath. See this? That's 7 months ago? 7 months ago. And what caught that was the shockwave was what shocked me. I haven't seen a shockwave like that before. It's very distinctive. Until today. It's very distinctive. Yeah, it's the same shape. Everything looks identical. It looks like an air bubble coming up and then dissipating. That's exactly what we saw in Beirut. Like a low-yield nuclear blast. Yes, and the Israelis and Americans refer to this as bunker busters. The Moab could be considered the most powerful bunker buster we have. Bueno, acá se ve claramente, Adrián, no sé si describirlo como un hongo nuclear, pero es un hongo y se lo ve claramente. Y acá en este otro video que ahora te muestro, se ve la comparación entre lo que fue este ensayo que lo hizo Israel en enero de este año, el ensayo sobre suelo sirio, destruyendo una parte de Siria, obviamente. Acá se ve claramente el comparativo, los dos videos uno al lado del otro, la explosión de Beirut del martes pasado y el ensayo que hizo Israel sobre suelo sirio en enero de este año. Wow. Bueno, ¿qué opinas, Adrián? Mira, en realidad pareciera tratarse del mismo tipo de explosivo, entiendo, convencional, que se ata directamente con los ensayos que viene haciendo Estados Unidos, que entiendo que es el único país que lo tiene, con un tipo de bomba que la llaman el MOAB, que son las siglas norteamericanas para explosión de alta potencia, misil explosivo de alta potencia, que inclusive las siglas en inglés son MOAB, que algunos la han rebautizado The Mother of All Bombs, la madre de todas las bombas, porque antes de entrar en lo nuclear, en lo estrictamente convencional como explosivo químico, vamos a decir las cosas como son, es la bomba de mayor potencia, que la desarrolló Estados Unidos cuando tenía, por allá por el año 2012-2013, cuando ya estaba a punto de intervenir militarmente en Irán. Y sabiendo que Irán tenía todos sus, preventivamente, hizo profundísimos búnker para almacenar su armamento, almacenar sus centros de control, etcétera, y control y comando, hicieron esta bomba capaz de penetrar, no sé,
10 metros, 20 metros de cemento y de hormigón armado para llegar a esas instalaciones. Por eso era un armamento no nuclear de altísima potencia. Lo que sí, inclusive tengamos presente, Enrique, que toda explosión, nuclear o no nuclear, como genera enorme cantidad de calor en un punto muy compacto, suele tener ese hongo que se da después. Recordarás que vos y yo, creo que fue en el 2015, también mostramos en uno de los programas de PCR una secuencia de distintas explosiones que se produjeron en Yemen y que probablemente esas sí eran artefactos nucleares tácticos utilizadas por Arabia Saudita y cedidas por Israel, que a partir de entonces pasaron a ser aliados, Israel y el Reino de Arabia Saudita. Y esos artefactos que se arrojaron sobre ciudades y pueblos de Yemen o instalaciones militares, sí formaban un hongo que eso sí recordaba mucho lo que hemos visto todo, lamentablemente, en películas y films de detonaciones nucleares. Pero insisto, creo que sería demasiado audaz decir que lo del Líbano, inclusive ese segundo que vos mostraste, de Siria, sean artefactos nucleares. Son artefactos convencionales que tienen tal poder explosivo y la onda de choque es tan poderosa que cuando esa onda viene, genera una presión enorme y inmediatamente atrás genera un vacío enorme. Y es ese vacío el que inmediatamente condensa el agua en la atmósfera y da ese segundo globo blanco que vemos. Eso blanco es agua. Es una nube que se va formando justamente por el vacío enorme que se arma detrás de la onda de choque y condensa por un segundo el agua que está en el aire, en la atmósfera. Pero vos viste el cacho de cráter que dejó. Mirá la foto, a ver, el mar invadió, como que modificó la fisionomía de la costa. Así es. Por eso estos bunker busters, que se los llama así coloquialmente, literalmente destructores de búnkers que desarrolló Estados Unidos, tienen un poder explosivo gigantesco, tan gigantesco que ha hecho ese cráter donde estaba una parte del puerto del Líbano. Ahora hay un cráter y en ese cráter obviamente invadió el agua del Mediterráneo. Bueno, la cuestión es que en el medio de todo este desastre, partiendo desde las propias autoridades del Líbano, nos cuentan una versión Walt Disney, como que había un depósito de pirotecnia, que nadie se cree que en países musulmanes y especialmente estos que están en estado de guerra permanente se dediquen a tirar cañitas voladoras al aire, porque a ver, yo me imagino una cañita voladora volando en el cielo de Beirut, en el cielo de Damasco, en el cielo de Teherán o en el cielo de Tel Aviv, inmediatamente dispara todos los sistemas de defensa antiaérea. O sea que no creo que se dediquen a tirar cañitas voladoras para divertirse. Si estuviéramos en Año Nuevo en China, te lo creo, pero no en estos países que haya una cultura de la pirotecnia. Bueno, nos hacen creer que ahí en el puerto había un depósito de pirotecnia y que al lado había un depósito de amonil. Sí, Amoral fue el que hizo esto, pero nitrato de amonio, sí, que es el mismo explosivo que utilizaron acá para volar la AMIA, según dice la versión oficial también. Enrique, como vivimos en un mundo de fake news y de engaño, no vaya a ser cosa que terminen diciendo que ese mismo día, 4 de agosto, Carlos Tejeldín andaba dando una vuelta por el puente del Líbano con una Traffic blanca y ahí está la causa, y la Traffic blanca por supuesto lo mandaron los libaneses y los iraníes. No fue Tejeldín, fue Kenore Edul, que es libanés, desde ya. Claro. Es toda una farsa. Bueno, ¿por qué el gobierno del Líbano sale con esta farsa? Y mirá, de hecho, ayer terminó cayendo el gobierno del Líbano. Le han presentado la renuncia al presidente Michel Aoun. Pero mirá lo que publica Clarín, por ejemplo. Explosión en Beirut, resurge la pregunta, ¿misil o bomba? Ya dejan abierta la posibilidad de un atentado de falsa bandera. Pero mira lo que dice Michel Aoun. En medio de la crisis, el presidente Aoun coincidió con su aliado, el secretario general de Hezbollah, Nessan Nasrallah,
coinciden en rechazar una investigación internacional sobre la exposición que pide el pueblo libanés y Macron. Un detalle, Macron. Apenas se enteró de esto, se subió a un avión y se fue a Beirut como si él fuera el presidente del Líbano, o como si Líbano siguiera siendo una colonia francesa. Recordemos. Hay una razón de eso, perdóname que te interrumpa, Enrique, porque sí. Hay dos potencias occidentales, Francia y Gran Bretaña, que tienen el trasero muy sucio respecto de los 70 años de guerra que están sufriendo los pueblos árabes en Medio Oriente. No olvidemos que de la misma manera que después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se queda con el mandato de Palestina, que ya estando la declaración Balfour de 1917, firmada por el entonces rey, le garantizaba a las fuerzas del sionismo internacional que les iban a regalar, le guste a los árabes o no, el territorio histórico de Israel a los sionistas, por un lado. El otro mandato, que queda después de la Primera Guerra Mundial, era el mandato sobre Siria y el Líbano, el sirio-libanés para ser exacto. Ambos mandatos son heredados de la Primera Guerra Mundial porque eran todas tierras del Imperio Otomano Turco, y como perdieron la Primera Guerra Mundial junto con Alemania y Austria-Hungría, se los regalaron, se los quedaron graciosamente los franceses y los ingleses. Entonces, el drama del Líbano, el drama de Siria y parte del drama de también Irak es culpa de Francia con sus socios de aquella época, del nuevo orden mundial de 1918 en adelante, que dejaron este desastre en Medio Oriente, donde redibujaron los mapas, todo garantizando futuros conflictos, futuras guerras, y es lo que vemos hoy. Hay que ser muy cuidadoso porque es real. Acá no hay buenos del lado del árabe, hay víctimas, los pueblos son las víctimas, pero la fuerza militarizada dirigida por Nasrallah, que es Hezbollah, que cuenta con un apoyo iraní e indirectamente ruso a través de Irán, también han hecho de lo suyo y también han formado grupos que Occidente los llama terroristas, cuando en realidad el verdadero terrorismo empieza Gran Bretaña y Francia, y después es heredado por Israel, que Israel es el verdadero inventor de poner bombas catastróficas en edificios públicos, como hizo el entonces primer ministro, el aún no primer ministro, Menachem Begin, cuando con su grupo terrorista guerrillero, Irgun Tzvai bombardeó el Hotel Rey David en pleno centro de Jerusalén. Sí. Bueno, a ver, la historia del Líbano es terrible, pero sigamos con lo que dice Clarín, que Macron voló inmediatamente al Líbano, a Beirut. Macron, un empleado de los Rothschild, eso tengámoslo presente también. Pues dice, después que aún despidiera amigablemente a Macron y agradeciera su visita de 8 horas, el presidente denunció que una investigación internacional diluiría la verdad. ¿Sería que si se arma una investigación internacional ya tienen experiencia en embarrar la cancha y que la causa nunca llegará a nada, como pasa acá con las causas AMIA y Embajada? ¿Será eso? Pero más diluir y más embarrar la cancha por parte de fuerzas internacionales de lo que hemos sufrido nosotros con el bombazo terrible, terrorista, a la Embajada de Israel en marzo del 92, a la sede de la AMIA Daya en julio del 94, imposible, donde por ejemplo esto que continúa aún hoy en día, y su último gran episodio fue el asesinato del señor Nisman, claramente hay intervenciones de la CIA de Estados Unidos, del MI6 de Gran Bretaña y del Mossad del Estado de Israel, donde uno deja que la comunidad internacional, que son sistemáticamente estas tres potencias principalmente, haga la investigación, se sus asuntos. Ellos, para no decir fuimos nosotros, dicen la comunidad internacional reclama justicia. Hay que entender el newspeak, el doble discurso o triple discurso que hacen los grandes medios al estilo de George Orwell 1984. Sí. Bueno, la cuestión es que el presidente aún va a exigirle a Francia
a Macron especialmente, que le entregue las imágenes satelitales de aquel periodo de tiempo, y si no se las entrega se las va a pedir a otros aliados. No sé a quién se referirá con otros aliados, ¿no? Francia probablemente no tenga esas, pues no tiene tantos satélites Francia. Es muy improbable que justo hubo un satélite francés mirando sobre el Líbano y no había y estaba todo perfecto. Probablemente esas fotos las tiene Estados Unidos y se las van a ceder graciosamente sin ningún tipo de problema. Bueno, la cuestión también que Nasrallah, el líder de Hezbollah, dijo que estas acusaciones que circulan de que el Hezbollah controla el puerto del Líbano son falsas, y lo que buscan es llevar al país a la guerra civil. Y de hecho, evidentemente todo se encamina hacia una guerra civil de vuelta otra vez en Líbano, como ya la tenemos en Libia, interminable. Ya cayó el gobierno, queda aún pendiente, el presidente aún queda pendiendo de un hilo, y es un país sin gobierno que ya venía de un 2019 muy convulsionado, en donde el pueblo exigiendo que se vayan todos. ¿Te suena eso? Que se vayan todos. Sí. Y bueno, el destino... Pero entre tanto, el ministro libanés reconoce que le pedirá ayuda al FMI para superar las secuelas de la explosión. Esto lo dijo el ministro de Economía, que ayer terminó renunciando también, Raúl Nemme, pero ya no es más ministro, pero que van a terminar en el FMI. Pobre Líbano, pero vos fijate, vos pensás que el gobierno mundial privado que armó este pandemonio pandémico, metió a todo el mundo en arresto domiciliario, que es un momento ideal con todas estas cortinas de humo de la pandemia, como lo has llamado vos y lo han llamado otros colegas, no van a aprovechar para hacer un montón de cosas en estos meses que son favorables a sus intereses, por ejemplo, consolidar aún más la posición del Estado de Israel en Medio Oriente, Israel que siempre busca estructurar rearmar el imperio del Eretz Israel, que es el imperio que vaya desde el Nilo hasta el Éufrates territorialmente, que no van a aprovechar para tratar de sacarlo de la escena al pobre Donald Trump, con una elección que vaya a saber qué va a pasar, y para hacer un reset financiero, para hacer un montón de cosas que las podremos ir hablando a futuro, que son tremendas y que están ocurriendo delante de nuestras propias narices, pero estamos todos muy preocupados por el coronavirus. Bueno, mencionaste dos cosas: elecciones de Estados Unidos y coronavirus. Ahora venimos. Aldous Huxley decía: una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Aldous Huxley iba a contramano. Bueno, Adrián, se viene la segunda ola, de toda esta farsa del coronavirus. ¿Qué es lo que se trae este nuevo orden mundial reptiliano abajo del poncho? Bueno, antes que nada, en el corte tengo una terrible novedad y una primicia para darte. Sí. El coronavirus, mirá estos frutos que están apareciendo en las calles de mi barrio, son coronavirus gigantescos, mirá el tamaño de esto. Coronavirus, está en la psicosis de la gente que si vas por la calle y le tiro a alguien estos dos, que son frutos de un árbol, obviamente, inmediatamente digo, son positivos, los tipos pasan a ser positivos si les tiras con eso. Claro, que esto es la prueba para que, no sé, me secuestren y me tiren ahí, me hagan todas las pruebas delante de la propia Casa Rosada o delante del infectólogo abortista Pedro Can. Adrián, si viene una ambulancia Falcon Verde a hacerte un hisopado, vos das positivo seguro. Pero sí, y bueno, me despido entonces ahora ya del mundo directamente. Vos sabés que hoy, mientras estamos hablando, le está ocurriendo algo terrible a Bill Gates, a George Soros, a Pedrito Can,
a Alberto, a Axel, a Kisilov, a los laboratorios Pfizer, Moderna y muchos más, y es que Vladimir Putin acaba de anunciar que Rusia tiene la vacuna del coronavirus. Es más, lo han bautizado Sputnik 5. Es más, Putin dice, claro, de la misma forma que el Sputnik fue el primer satélite que entró en órbita, bueno, tenemos la primera vacuna contra el coronavirus. No es redondito como el Sputnik, pero ya ven, tiene su tamañito esférico. Y el propio Putin dijo en conferencia de prensa que lo probó con su hija, una de sus hijas, que levantó un poco de fiebre y ya se estaba sintiendo mucho mejor. El ministro de Salud, Mikhail Murashko, de la Confederación Rusa, también dijo, estamos probando esto, por el momento es en un universo muy pequeño, en un hospital militarizado, queremos hacer todas las pruebas como corresponde, por supuesto, porque hay que ver los efectos colaterales, etcétera, pero todo indica, y esto lo está analizando la comunidad científica objetiva internacional, porque si fue así y esta vacuna efectivamente queda comprobado que sirve, para enero del 2021 Rusia considera que esa vacuna estará a disposición de todos los que la quieran, porque Putin dijo, la vacuna va a estar disponible, no será obligatoria, y solamente lo va a hacer cada uno si así lo desea y si así lo considera o si le es recomendado claramente por un médico, por estar infectado, no por estar sano, asintomático, sino por estar realmente sano. Y esto le rompe todos los planes muy humanitarios de los filantropistas como Bill Gates y George Soros, que jamás piensan en la guita, y no solamente de guita se trata, le quiebra todo un plan geopolítico a el gobierno mundial privado. Por eso la OMS salió diciendo, ¿de dónde viene? ¿De Rusia? No sé si será buena, Mirá que la OMS es muy, muy profesional. La OMS desde marzo nos dice, usa el barbijo, no uses el barbijo, usa el barbijo, no uses el barbijo, usa el barbijo, uses el barbijo, porque no tienen la más pálida idea para dónde tienen que ir, pero no, si esto viene de Moscú y de Putin, el archienemigo de la democracia occidental, de la dinerocracia, vamos a tener que verlo. Le pueden llegar a estar estropeando un plan financiero y un plan geopolítico enorme, de manera que esta sí que es una novedad, una noticia que hay que seguirla de cerca. Bueno, a ver, Bill Gates la está siguiendo muy de cerca y él ya salió a hablar, mirá, según titulaba Infobae el 8 de agosto, Bill Gates, preocupado por la seguridad de las vacunas contra el coronavirus, apuesto a que algunas saldrán sin la revisión completa. A ver, este flor de hijo de puta, que se la pasó vendiéndonos sistemas operativos para las computadoras que salían sin la revisión completa, y por eso después tenían que venir los parches, las revisiones, las actualizaciones permanentemente, como por ejemplo, a ver, el Windows 8, que fue un sistema operativo que fue un fracaso estrepitoso, que lo tuvo que retirar del mercado porque lo lanzó antes de que estuviera listo, sin la revisión completa, como dice él, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Windows 9 nunca existió. El Windows 9 fue tal el fracaso que ni se animó a lanzarlo al mercado y saltaron del 7 al 8 y del 8 al 10 directamente, ¿no? Y en el 10 a cada rato te mandan parches. A ver, Bill Gates nos va a vender una vacuna así, hecha a las apuradas, y total después nos van a ir metiendo parches o actualizaciones. Y bueno, eso es un poco la idea, porque acá yo hice un video, lo recomiendo realmente, PCR número, creo que es el 11, que digo, para no usar una palabra soez, como has hecho vos contra el filántropo mundial Bill Gates, me sorprende, Enrique. La pregunta es, ¿quién carajo es Bill Gates? El hecho que, vamos a darle el crédito, que sepa algo sobre los virus informáticos, ¿desde cuándo hace a este tipo una voz autorizada para hablar de virus que no son informáticos, son virus biológicos? Aparte, vos fíjate el efecto que ha logrado este COO, este Chief Operating Officer del gobierno mundial privado, porque el CEO es George Soros, que hasta ha puesto que los jefes de Estado, Trump,
Boris Johnson en Inglaterra, el propio Macron, ni hablar de Alberto y Axel, ni hablar de estos títeres chichipíos que tenemos acá, están permanentemente corriendo de un lado para el otro, corriendo atrás, ¿qué hago con el coronavirus? ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo el otro? Son todos unos imbéciles, en el caso de Trump en este tema, corriendo detrás de Anthony Fauci, totalmente reactivos, y sin embargo la imagen que nos dan los grandes medios es, pero si querés ver quiénes están bien plantados y nos dicen con el dedito lo que tenemos que hacer, ahí entra el poder privado, George Soros, Bill Gates y todos los suyos, con lo cual el poder privado está siendo prestigiado y quedando como son los únicos que entienden y saben algo de esto, y el hecho de que Pfizer o Moderna o Glaxo, cualquiera de los laboratorios, después tengan que vender a los gobiernos vacunas que van a necesitar 1, 2, 3 o 4 dosis a 7.000 millones de personas. Sí, y actualizaciones, Adrián, van a venir, no dosis, actualizaciones de la vacuna. Claro, del antivirus. Los parches. Sí. El hecho de que vos haces las cifras, a ver, a $20 cada vacuna, vamos a tomar un precio cualquiera, por 7.000 millones, por 3 o 4 dosis, se les va a salir la guita por las orejas, pero no, por supuesto lo están haciendo para salvar a la humanidad. Lo que pasa es que, esto es terrible decirlo, las grandes poblaciones, las grandes cantidades de personas les tienen el cerebro tan achicharrado por 40 años de noticias falsas, de programación predictiva y de lo que va como entretenimiento. Enrique, hice un experimento hace poquito, después lo voy a hacer con mayor precisión. En los últimos 40 años hay algo así como 45 películas que hablan de pandemias. Pandemia, contagio, infección, virus terrible, virus que vienen de un plato volador o que vienen de un... Pero ya nos han programado para, igual que los platos voladores, el día que aterrice un plato volador en los jardines de la Casa Blanca, por ejemplo, por supuesto, ¿dónde más va a aterrizar una alienígena? La Plaza de Todo el Mayo mundo no va van a decir, aterrizar. Claro, todo el mundo va a decir, claro, ya me lo veía venir esto, porque es la programación predictiva a través de las películas. Y con esta pandemia terrible pasa lo mismo, Adrián, evidentemente algo se traen bajo el poncho con esta segunda oleada. Te pongo 2 noticias como perlitas de muestra. Esto lo publica La Nación. Johnson analiza confinar a los mayores de 50 años ante una segunda oleada. Esto, noticia número 1 de La Nación. Noticia de Clarín. Temen disturbios y levantamientos sociales. Reino Unido prevé convocar al ejército ante las revueltas por las restricciones. Los expertos advierten que el descontento por el confinamiento puede desencadenar actos de violencia. ¿Qué conclusión sacás de estas 2 noticias y como muestra, como botón de muestra, Reino Unido? Varias. En primer término, bueno, el Reino Unido ha sido arrastrado a esto y no olvidemos que el Reino Unido no es el primer ministro Boris Johnson. El Reino Unido es la City de Londres que reúne los intereses de la Iglesia de Inglaterra, de la masonería, es la sede de la masonería mundial conspirativa desde 1717, centro financiero, centro de luego la propia corona. Con lo cual podemos sacar una conclusión que creo que es válido decir acá. Que viene una segunda ola, no te quepa ninguna duda. Yo, cuando empezó todo esto, tenía mi duda si esto era la implantación ya del gobierno mundial o si era un simulacro para ver cuán estúpida es la gente y cuánto miedo le puedo meter. O sea, es como aquella vez que Obama dijo, lo encontramos a Osama Bin Laden, lo fuimos a agarrar, se resistió, lo matamos. Llevamos su cadáver. ¿Cómo nos divertimos informando eso en TV1? Se nos cayó, hoy, se nos cayó el cadáver de Osama Bin Laden en el mar. Y la gente lo creyó en Estados Unidos. Prueban a ver cuán estúpida es la gente. Yo creo que sí, se están dando cuenta que ya el efecto de la pandemia está empezando a esfumarse. Y acá hay un gran peligro, con lo cual o viene una segunda ola más virulenta, o peor, van a meter un virus de la reputa madre que en serio va a matar a millones de personas, porque esta gente es tan satánica que al hombre, mujer de a pie, que laburamos, que tenemos familia, no podemos concebir la maldad que inspira e infecta los cerebros reptiles de esta gente.
Con lo cual, tengamos mucho cuidado, porque si ya está ocurriendo en Inglaterra, Berlín fue un ejemplo la semana pasada, con más de 500.000 personas, fueron sin barbijo por Unter den Linden, la principal calle, avenida de Berlín. Si en Inglaterra están ya amenazando, y en Estados Unidos también, con sacar las fuerzas militarizadas, guarda si lo hacen acá. No olvidemos, que es uno de los clamores que venimos haciendo, que nuestras fuerzas de seguridad, no tanto las Fuerzas Armadas, pero nuestras fuerzas de seguridad fueron adoctrinadas en sus cúpulas durante los 4 gobiernos del malparido de Mauricio Macri en las tácticas de represión israelíes del ejército israelí contra los palestinos. O sea, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad israelizadas van a garantizar que los argentinos seamos un pueblo palestinizado. Hay que estar alerta a todos estos temas. Bueno, Adrián, nos quedan exactamente 7 minutos de programa y me gustaría que vos, que sos el tipo que conoce bien a la idiosincrasia del pueblo norteamericano, ¿qué va a pasar con las elecciones de noviembre? Bueno, lo más probable es que se lleven a cabo, pero si se llevan a cabo aún con la pandemia, va a tener que haber un alto componente del voto electrónico. Y Trump ya viene diciendo que el voto electrónico es inaceptable. No olvidemos que en el año 2000, las elecciones que eran el demócrata Al Gore, que había sido vicepresidente de Clinton, versus George W. Bush, el bebé del Bush padre, en realidad la ganó el señor Gore, lo ganaron los demócratas. Pero alguien dijo, vamos a ver qué pasa en Florida, donde el hermanito menor de George Bush es gobernador. Recontaron los votos por vía electrónica y, oh, casualidad, ganó Bush. Entonces el voto electrónico es un potencial fraude gigantesco. Entonces Trump está en contra de eso. Bueno, también insinuó... Mira, acá Trump dijo ya, según publica La Nación, que habla de fraude y pone en duda la confiabilidad de los comicios, y que también habló de postergarlos. Eso. Bueno, acá hay un tema que tenemos que tener presente. En Estados Unidos estamos viendo una guerra terrible, intestina, de poder. Las caras visibles son, por ejemplo, hoy Trump y Biden, que es hombre de los Clinton. Podemos decir Partido Republicano, Partido Demócrata, pero es más profundo que eso. Hay que ir al Deep State, al Estado profundo que viene denunciando Trump, y es una facción del Deep State contra otra, que incluye un sector de las Fuerzas Armadas versus otro sector de las Fuerzas Armadas, y cuando hablamos de Fuerzas Armadas en Estados Unidos no es lo mismo que hablar de Fuerzas Armadas en Argentina. Claro. Puede llegar a ser catastrófico para el propio pueblo norteamericano, y en una de esas vamos a empezar, ya creo que estamos empezando a ver los indicios de lo que dijo un analista ruso, Igor Panarin, por allá por el año 95-96, de que puede haber una verdadera guerra civil con fractura territorial en los Estados Unidos. Él hablaba de hasta que se podía dividir en 6 partes, no sé si 6 partes, pero en 2 partes decididamente sí, máxime en un país cuyo máximo trauma histórico fue la guerra de secesión, la guerra civil de 1862 a 1865, y que la terminó Abraham Lincoln, y también terminó con Abraham Lincoln porque fue asesinado. Bueno, el otro día escuché un análisis de Daniel Estulin, que el rol de la huida de la corte británica del príncipe William y su esposa el príncipe Harry, su esposa y la morena Meghan Markle, e instalarse en Canadá, en Vancouver casualmente, era ante la posible secesión norteamericana de los estados como California, Washington y Oregon, son los estados que dan sobre la costa, y la continuidad en Canadá casualmente es New Caledonia, creo que se llama eso. British Columbia, armar un nuevo estado en aquellos estados fraccionados, un nuevo país, obviamente cuyo rey serían Harry y Meghan, ¿no?
el nuevo orden mundial ya no necesita más de un Estados Unidos policía del planeta y bien consolidado como necesitó en los 70 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es más, hasta es una molestia, mirá las cosas que le pasan. Surge un Donald Trump y les empieza a tirar todos los planes al diablo. Sí. En una de esas estamos viendo la desaparición justamente de Estados Unidos en su actual forma para poder ser mejor disuelto y absorbido dentro de este gobierno mundial privado que ya ha quedado inaugurado, pero nadie lo ve porque seguimos pensando con el paradigma que un Estado tiene que tener instituciones públicas, pero este es un Estado, un gobierno mundial privado y tiene más que instituciones, tiene accionistas, directorio y gerentes. Sí, y bueno, y mientras tanto, Adrián, acá, ¿qué hacemos? ¿En la Casa Rosada o en Olivos qué hacen? ¿La miran por TV? No. ¿Entienden algo? Ni siquiera lo miran por TV. Lo que acá tenemos es un no gobierno, son los peores títeres, los máximos traidores, los máximos farsantes que ni saben lo que tiene que hacer, porque si lo que más tiene para mostrar a Alberto Fernández es que fuimos tan precavidos, metimos en cana a todo el pueblo durante 150 días, la cuarentena más larga de todos los países del mundo, y sin embargo la curva, el plano, la curva que sube, que baja, que va para aquí, que somos mejor que Suecia, que somos mejor que... Dan vergüenza, no sé si dan vergüenza o dan risa o dan lástima. Por nosotros nos tiene que dar lástima y por Iberoamérica nos tiene que dar lástima porque Argentina lamentablemente en estos temas es uno de los países realmente rectores, uno de los países que tiene que dar el ejemplo. Por eso es que Argentina ha sido particularmente golpeado a través de esta mal llamada democracia, que es una dinerocracia que nos ha impuesto sistemáticamente los líderes más fascinerosos, más ladrones, más delincuentes y más traidores de prácticamente toda Iberoamérica. Sí, es terrible, esto es terrible. Bueno, ya veo que está llegando acá los estudios de la RZ Luis Sicarelli y su gente para hacer Siempre Nos Mienten. Quédense acá enganchados con la RZ porque vale la pena escucharlos, porque siempre nos mienten acá, siempre nos mienten. Che, Adrián, bueno, la semana que viene la seguimos, ¿sí? Va a ser un gusto. Bueno, nosotros nos despedimos. Yo le agradezco a Facu Mozo, que hoy nos opera y nos está operando últimamente, y es un genio. Y nosotros, bueno, la semana que viene vamos a seguir haciendo antisistemismo explícito. Esperemos tener una semanita tranquila, sin mayores sorpresas. Chau, Adrián, hasta el martes que viene. Chau a todos. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana.